Si digo Silicon Valley, todo el mundo inmediatamente piensa en modernidad, progreso, avance, tecnología, investigación, innovación. En la zona sur de la bahía de San Francisco crece y aumenta la concurrencia de las mayores corporaciones de tecnología del mundo. A ese lugar llegan especialistas, científicos, técnicos, profesionales, súper cualificados de todo el mundo, mayoritariamente hombres. No es que en el mundo, en todo el mundo, no haya cada vez más mujeres científicas, investigadoras, expertas en avances de todo tipo, de las nuevas tecnologías, desde luego, súper cualificadas en las más variadas materias. Las hay mujeres, pero son muy pocas las que llegan a lugares como Silicon Valley. ¿Por qué? Pues por la misma razón por la que en todo el mundo, entre dos cerebros privilegiados, a la misma altura, con el mismo conocimiento, se prefiere el cerebro del hombre. Pareciera que tranquiliza seguir manteniendo la desigualdad entre hombres y mujeres porque no hay más razones. En Silicon Valley solo el 30% de empleados son mujeres y apenas llegan al 10% las que ocupan puestos de carácter técnico. Las demás están en departamentos de marketing, secretariado, etcétera, es decir, donde tranquiliza a los hombres que estén las mujeres. El siglo XXI avanza, las ciencias adelantan, que es una barbaridad, como se decía en la vieja zarzuela, pero la igualdad entre hombres y mujeres sigue abriéndose paso a base de el doble de esfuerzo, el doble de inteligencia, el doble de conocimiento, el doble de sacrificio. ¿De quién? De las mujeres, por supuesto. Hola, buenas noches. Como siempre me encanta encontrarles, es un placer saber que están ahí. Margarita, buenas noches. ¿Estás de acuerdo con lo que pasa con las mujeres en general en el mundo? Bueno, pues no, evidentemente no. No quiere decir que estás de acuerdo con el comentario que yo hacía hace un momento. Bueno, estoy de acuerdo en que eso ocurre y no estoy de acuerdo con que tenga que ocurrir, lógicamente. Las cosas pueden ser diferentes. Es que Silicon Valley es como, en fin, es un referente de modernidad, ¿no? Y dices, bueno, pues posiblemente ahí pudiera estar dándose la igualdad, pero de ninguna manera, la resistencia es bárbara. Exacto, la resistencia es bárbara, no solo en el sector en el que yo investigo, en general, en el mercado laboral sigue habiendo muchas desigualdades que van en detrimento de la mujer. Margarita Infante, buenas noches, es mi primera invitada, es ingeniera técnica dedicada a la edificación. Exacto. Y sabe mucho de discriminación en su sector. La verdad es que uno dice edificación industrial. No, es el sector de la construcción. En la construcción. Digamos, yo imparto clases y he estudiado los estudios de arquitectura técnica. Ahora mismo la escuela es la Escuela de Ingeniería de Edificación. De Ingeniería de Edificación. La construcción, desde luego uno dice construcción, inmediatamente imagina un montón de hombres. Sí, eso es así, ¿no? Sí, se te viene a la cabeza un obrero, es lo primero que... O un constructor, sí. Un promotor, hombres. Es la imagen que proyecta la industria proyecta una imagen masculina porque así es. De hecho, en Andalucía solo hay 4 mujeres por cada 100 hombres que trabajan dentro del sector de la construcción. Entonces, evidentemente, pues es esa la imagen que proyecta. Claro. Pero, ¿y tú de dónde te venía la vocación o cómo surgió tu vocación? Pues yo siempre he estado muy sensibilizada con el tema de la mujer en general, de los papeles que adopta la sociedad y todo el tema de la igualdad de oportunidades. Pero es finalizando un máster que hice dentro de la Escuela de Ingeniería de Edificación, un máster en Seguridad Integral, en el que conozco a una profesora que actualmente es mi directora de tesis, Marisa Román, que investiga en género y me propone a todos los estudiantes una línea de investigación sobre la trayectoria laboral de mujeres y hombres dentro del sector de la construcción. A mí aquello me interesa, me centro en ese proyecto fin de máster, en esa investigación y desde entonces pues ya
no para mi investigación en ese sentido. Y tu inquietud, claro. Sí. Oye, por cierto, ¿tú crees que se construye pensando en facilitar las cosas a las mujeres que se dedican a estar en casa y a las que no, y a los hombres también, ¿no? Pero si crees que las cosas se hacen de tal manera que sean utilitarias y en las que se resuelva rápido. Pues hasta ahora creo que no, pero sí es verdad, no soy experta en ese tema. Pero que hay gente que ya está. Sí, es un tema que está... Sí. Sé que me consta que son cosas que se están teniendo cada vez más en cuenta. Una niña de ciencias en una casa de letras. Sí, bueno, de letras ahí. Bueno, quiero decir por lo menos los padres, ¿no? Sí, mis padres son maestros, los dos han sido maestros durante 40 años. Cuando dijiste que querías estudiar ingeniería, ¿qué te dijeron en casa? ¿Qué te dijo tu madre? Mi madre fue la que me animó, porque yo tenía claro, a mí me gustaba, siempre me había gustado la docencia. Y yo estaba ahí en un mar de dudas si decidirme por magisterio o por arquitectura técnica. Y mi madre fue la que me empujó un poco, me animó, viendo que tenía más opciones, podía tener más proyección de futuro, una carrera más exitosa dentro de la arquitectura técnica y no me limitaba a unas oposiciones. Entonces ella me animó mucho. Y bueno, como el dibujo técnico era digamos, la materia en la que a mí me hubiera gustado dar clase, pues ahí me lancé y pensé, bueno, siempre tengo la opción de opositar para la secundaria y fíjate que ahora soy profesora de geometría descriptiva y desarrollo lo que siempre soñé, vamos. Fíjate, el que la sigue la consigue por los caminos que sean, pero el que la sigue la consigue y la que la sigue más, creo yo, porque se pone más empeño, hay más dificultad, se pone más empeño. Dices, bueno, cuando te he dicho lo de ciencias, es verdad que sois 3 hermanos, 2 chicos y tú, y sois de ciencias los Somos 3. los 3 de ciencias. Pero tu madre, háblame de tu madre. Tu madre es maestra. Mi madre es maestra. Mi madre es maestra. Ella estudió magisterio, bueno, pues porque en la época en la que mi madre estudió no había tantas facilidades para las mujeres. Entonces ella siempre le había gustado, un poco soñaba con la química, con la ingeniería agrícola, ese tema le gustaba. Pero bueno, no tuvo tantas oportunidades como he tenido yo y como tenemos mujeres de hoy día, y tuvo que decantarse por una carrera que pudiera hacer por libre. Entonces ella se matriculó en magisterio. Y bueno, iba 1 o 2 días al año a la universidad y hacía todos los exámenes. Ella se preparaba su materia y fue, bueno, pues para mí una luchadora que tuvo claro que quería tener una formación superior y desarrollarse más allá del negocio familiar de mis abuelos. ¿Qué has aprendido de ella, sobre todo? Pues la fuerza de voluntad. Mi madre, si yo la tuviera que describir en una palabra, es fuerza de voluntad y perseverancia, y eso nos lo ha inculcado a los tres hijos. Sí. Hay una cosa que, en fin, he visto en la documentación que tengo sobre ti, que cuando hablas de tu madre, también cuando hablas de tu padre, dices su nombre, Antonio Infante, pero cuando hablas de tu madre está muy claro que quieres dejar dicho que ella es una unidad, es ella en sí misma y no es dependiente de nada ni nadie. Dices, mi madre, Margarita Perea. Sí. Yo creo que es un detalle a lo mejor que puede pasar desapercibido. A mí me ha parecido muy bonito, me ha parecido fantástico. Sí. Ella es mi madre, es la mujer de mi padre, es todo lo que es Margarita Perea. Margarita Perea, una gran maestra además, porque ha sido maestra mía también y de algunos de mis hermanos, del segundo, sí. Y una persona que, fíjate, sin ella haber pensado nunca que iba a estudiar magisterio, después siempre ella me ha dicho, he tenido la suerte de que me ha encantado mi profesión, y la verdad es que ha sido una buena profesional. Oye, pero tú tienes algo de maestra, porque te gustan mucho los niños, haces manualidades con tus hijos, pero luego también perteneces a una asociación, pertenecías. ¿Y haces actividades con niños? Sí, a mí siempre me ha gustado la animación sociocultural. Entonces, pues cuando era estudiante en la universidad y también durante el bachillerato, yo pertenecía a una asociación juvenil que hay en mi pueblo, y el Oratorio de Don Bosco, que este sábado además lo han vuelto a inaugurar después de un tiempo cerrado.
y allí organizábamos un montón de actividades para niños de todos niveles socioeconómicos. Y a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con las personas, con los niños muchísimo, con los jóvenes también. Entonces, desde siempre he estado un poco relacionada con ese mundo. Cuando estudiaba la carrera también hice algunos trabajos de animación sociocultural ya para otras empresas y también, bueno, me sacaba un dinerillo así. ¿En este momento estás haciendo tu tesis? Sí. ¿Llevas mucho tiempo con ella? Pues llevo un tiempo, no te sabría contabilizar exactamente porque he tenido algunos paroncillos. Yo empecé en 2009 con el proyecto Fin de Máster, ahí arrancó, después fue evolucionando, creamos un grupo de trabajo entre Marisa, otra profesora de Valencia que se llama Elena, y yo, y seguimos haciendo cosas. Ya por fin centré mi tema de investigación, la tesis en sí, en un tema más concreto. Lo inicié, pero bueno, entre medio pues estaba también mi plaza de profesora, 2 niños que he tenido, en fin. Ha sido un camino un poquito lento, pero ya estoy terminándolo. Bueno, en el resumen de lo que llevas investigado, verdaderamente hay datos muy impresionantes. En los últimos años, un 60% de las mujeres que trabajan en la construcción tiene formación técnico-profesional y universitaria. Sí, he dicho el 60%. Sí. Ese 60% así de preparadas está frente al 19,22% en el caso de los hombres, Exacto. que naturalmente se llevan la parte mollar de la responsabilidad y la capacidad de decidir, ¿no? Efectivamente, de hecho, siendo la mujer, estando la mayoría de las mujeres mucho más preparadas y siendo un requisito indispensable casi para acceder a la construcción, puesto que prácticamente no hay obreras. Claro. Sin embargo, tienen muchas menos oportunidades de promoción. Hay pocas mujeres directivas dentro del sector de la construcción. En los puestos que implican capacidad de decisión o de gestión, hay pocas mujeres. Tengo un dato del año 1914 de la EPA, que dice que era el 9,33. No, 9 puntos porcentuales. Exacto, por debajo del hombre. Por debajo de los hombres. Sí, exacto. Exacto. Bueno, en el sector de la construcción en Andalucía hay muchas, dentro de esos porcentajes que estamos hablando, pero ¿sabes si hay más mujeres o menos que en otros lugares de España, en otras comunidades? Sí, desgraciadamente es la comunidad autónoma más masculinizada de España. Es donde menos mujeres hay en comparación con los hombres. Ya. ¿Cuáles las barreras así más visibles y más evidentes? Pues las barreras, los investigadores de todo el mundo siempre destacan mucho, sobre todo el conflicto de múltiples tareas, lo que es compatibilizar la vida familiar y el trabajo, porque todavía no existe una corresponsabilidad total y 100% de las labores del hogar. El tema de la maternidad también está muy señalado. En el momento que los empresarios, los contratistas perciben que tienes posibilidad de quedarte embarazada, pues eso es un freno a la hora de contratarte. Y fundamentalmente esas dos son, yo creo que las más destacadas. Después hay muchas, el tema de los silbidos, el acoso verbal. Sí, bueno, ¿no? esto es tremendo, ¿no? El lenguaje, los piropos sin venir a qué, nunca vienen a qué, pero sobre todo si no conoces a quien te dice lo que quiere que te diga. Poco delicados, además, en general, es igual que sean mucho o poco. Gestos como tener mujeres desnudas, fotos de mujeres desnudas. En de trabajo, y claro, todo eso lo hace muy feo hostil, el ambiente, lo hace muy ¿no? hostil. Lo hace muy hostil. Es reflejo de una cultura machista y de, bueno, un mundo en el que, claro, si predominan los hombres, pues también se
están... Es masculino efectivamente, todo, claro. En masculino, por ejemplo, también la ropa de trabajo, masculina sí, la ropa de trabajo, también, ¿no? también, o sea, sí, que, sí. que de pronto a una mujer le pueden dar un equipo que 10 no veces corresponde de a más su tallas medida, que ella, ¿no? sí, que no corresponde a su medida o que no está diseñado para ella, ¿no? En este tema también yo sé que hay, en el tema sobre todo de la seguridad, yo sé que esto ya está un poco más regulado, pero sí es verdad que hay investigadores en otros sitios que lo destacan. Destacan que muchas veces la indumentaria no está preparada o no está pensada para mujeres, ¿no? Has hablado de la dificultad de, en fin, compaginar la profesión con la maternidad y efectivamente, desde luego, aunque ya hay algunas facilidades, pero bueno, Sí. siempre ha sido extremadamente difícil, hasta el extremo de que hay muchas mujeres que han tenido que renunciar a tener 2 hijos, Exacto. por ejemplo, porque ya se cortaría su carrera, ¿no? Pero es más difícil ya de entrada, ¿no?, contratar a una mujer joven que puede... Quedarse embarazada. ¿no? Sí, sí, ocurre, eso ocurre. De hecho, he llegado a leer, incluso en alguna investigación, mandar un currículum, el mismo currículum con nombre de hombre y con nombre de mujer, y en la mayoría de los casos prefieren el currículum de hombre, a pesar de que es el mismo. ¿Ah, sí? O sea, he llegado a verlo, eso. ¿Has llegado a verlo y sabes si se ha presentado el hombre que era mujer y le han contratado? No, era una investigación en la que ponían a prueba a ver con el mismo currículum y cambiando los nombres a ver qué pasaba, ¿no? Y en la mayoría de las empresas pues llamaban al currículum que tenía nombre de hombre. ¿En qué momento está tu tesis ahora mismo? Pues estoy en la parte de explotación de datos. Estoy casi finalizándola, pero bueno, todavía quedan algunas pinceladas que dar. El análisis y las conclusiones finales todavía quedan algunas cositas que limar. En este momento tú, además de este trabajo intelectual, ¿trabajas en una empresa de construcción? Bueno, en una empresa ahora mismo no, porque me dedico a tiempo completo a la universidad y a la investigación, a la docencia y la investigación. Pero tiempo atrás sí estuve trabajando como autónoma para una empresa de tasaciones inmobiliarias y anteriormente estuve trabajando también un tiempo para la Diputación de Huelva. Con lo cual yo he sufrido pocas barreras porque siempre he tenido trabajos muy, bueno, pues en administraciones públicas donde todo es mucho más transparente, gracias a Dios, y también, bueno, pues como profesional liberal en el que yo me ponía mis horarios, yo me ponía mi... Claro, Tu marido también es ingeniero técnico, sí. es ingeniero... Técnico forestal. Ahí esto le viene de tu madre, más o menos, ¿no? Digo, por eso de que tu madre pensaba en lo de ingeniera agrónoma, no sé. Los niños a lo mejor te salen, estos ya, puede que te salgan de letras, al contrario, bueno, que habéis hecho puede vosotros, puede ser, no me importaría, vamos, ellos... Son 2 niños, Son ¿no? 2 niños. Si fueras maestra de tus niños, que de alguna manera lo eres, porque las madres de alguna manera, bueno, pues tienen también esa, de alguna manera no, de todas, la principal parte de la educación y responsabilidad de las madres, ¿no? ¿Qué le estás haciendo ver a tus hijos para que sean unos hombres sin complejos? Quiero decir, sin complejos de ser, bueno, como sean, sin necesidad de que la mujer que tengan enfrente tenga que ser menos que ellos para ellos sentirse más. Bueno, pues mis hijos son muy pequeños, tengo uno que tiene 2 años y otro que tiene 4, pero intento que ellos vean las cosas con naturalidad. Yo, por ejemplo, en mi casa no hay juguetes solo de niños, los que se suponen que son de niños. Ellos tienen una sala de juego y bueno, pues tienen juguetes, tienen coches, dinosaurios, pelotas, pero también tienen cocinita, carritos, muñecas. Entonces yo de alguna manera intento transmitirle que ellos pueden jugar a lo que quieran y que pueden hacer lo que quieran, que no hay cosas típicas para hombres y cosas típicas para mujeres, sino que tú puedes hacer en la vida lo que te propongas, puedes disfrutar con lo que tú quieras, siempre que respetes evidentemente a los demás, y que, bueno, intento educarlos en un modelo que, bueno, que yo creo que es el correcto. El correcto. Para erradicar también los problemas sí, culturales. pero además para que sean, yo decía, y creo que es así, para que sean hombres sin complejos, porque el complejo de inferioridad es tremendo, pero el de superioridad es verdaderamente terrible, porque puede llegar a ser terrible, ¿no? Estoy viendo otros datos de tu tesis y es que
el 25% de las mujeres andaluzas ocupadas en la construcción tienen contratos a jornada parcial frente al 5,24% de los hombres. Sí, exacto. Así es. Pero eso no porque ellas lo decidan, sino porque es lo que se le ofrece. ¿O bueno, no lo sé si será porque lo deciden o porque es lo que se les ofrece. En cualquier caso, lo decidan o no, normalmente estas decisiones están unidas también al tema de los hijos, ¿no? A tener una carga mayor que los hombres en el ámbito doméstico. Entonces, bueno, son decisiones que al final siempre acaban adoptando las mujeres y no los hombres. Cuando realmente los padres son los dos, ¿no? Y tú eres muy joven y todavía ves a tu alrededor gente de tu edad que les pasa eso. Sí. Tengo mucha gente a mi alrededor que les pasa y tengo mujeres, o sea, compañeras de la carrera que se han dedicado de pleno a la profesión, ¿no? A la construcción, e incluso alguna ha tenido que abandonar la carrera. Porque la industria de la construcción es un sector que es poco tolerante a las pausas de la carrera, en la carrera de la mujer. Entonces llega un momento en el que un poco te ves obligada a decir, bueno, pues ya está, si no me quieren a jornada parcial me voy. ¿Cómo? ¿No crees que habría que resistir? Yo creo que sí, claro, lógicamente. Lo que pasa es que también después las circunstancias de cada uno son diferentes, ¿no? La diferencia salarial entre hombres y mujeres parece que en el sector no es mucha, pero la hay también, La hay. Es menor que en el resto de sectores. También yo creo que por la formación que tienen las mujeres que acceden a este sector. Claro, estamos hablando de que no hay mujeres sin estudios dentro del sector. Prácticamente habrá, pero son poco representativas. Entonces, claro, eso hace que las diferencias salariales se reduzcan. Claro. Aún así sigue habiendo, la mujer cobra en torno al 88% de lo que cobra el hombre, ¿no? En Andalucía. Fíjate que estoy pensando, hay mineras, pero no hay albañilas. Pero supongo que habría que decir... Hay pocas. Hay muy pocas, ¿no? Hay pocas, sí. ¿Por qué? No suelen ¿Eso verse... lo has investigado? Pues el porqué yo creo que es un tema cultural también, ¿no? Principalmente la imagen que proyecta la industria, ¿no? Donde tenemos en la cabeza que para dedicarse a la construcción se requiere fuerza física y que el entorno es un poco, pues, bueno, sucio, ruidoso, hostil. Y después los estereotipos culturales, ¿no? Esto no es típico de mujeres, esto es un mundo masculino. También las barreras que perciben las mujeres creo que también es una cosa que puede echar para atrás a muchas de ellas. La plastilina bien, ¿no? ¿Te gusta? Sí. Hacer cositas, cosas con tus hijos. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido a contarnos estas cosas porque hay mundos que desconocemos por completo. Sí. Por ejemplo, este mundo de la construcción, que a lo más que una llega es a pensar, bueno, construcción, hombres. Bueno, pues afortunadamente también hay mujeres, pero todavía con esas diferencias que nos ha contado Margarita. Margarita Infante, muchas gracias de verdad por haber venido. Mucha suerte con tu tesis. Muchas gracias. Que la acabes bien y pronto. Eso espero. Eso espero. Y hasta cualquier otro momento. Venga, mucha suerte. Muchas gracias. No se vayan, seguimos enseguida. Seguimos y miren cómo tengo la mesa, no sé si se ve bien, llena de libros. Bueno, llena la mesa no, que es muy grande, pero tengo aquí cerquita unos cuantos libros preciosos, maravillosos. Algunos son realmente maravillosos, sí, ¿no? Técnicamente maravillosos. Técnicamente maravillosos. Sí. De cuentos maravillosos. Antonio Rodríguez Almodóvar, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuentos maravillosos de los que hay muchos que tú encontraste poco a poco, investigando pueblo a pueblo, encontrándote con personas que todavía podían contarte y cantarte. Vamos a hablar de cuentos, y vamos a hablar de cuentos, y vamos a hablar de valores y contravalores de los cuentos. Y vamos a hablar del tratamiento de los cuentos a las figuras femeninas, las princesas maravillosas, los príncipes, maravillosas un poco tontas, un poco mudas. En el otro sentido de la palabra. Exactamente, sí, porque los cuentos maravillosos que llamamos maravillosos son realmente maravillosos, ¿no? Voy, Antonio, a ir al principio aquel en el que tú ibas por los sitios con un magnetofón
y te contaban, las mujeres supongo fundamentalmente. Sí, ¿no? fundamentalmente mujeres. Mi primera informante fue una mujer de Carmona que era analfabeta, pero no inculta, porque son dos conceptos Claro, son dos que no cosas tienen nada que distintas. ver. Y me contó una versión de Juan el Oso que me dejó absolutamente pasmado, porque dije, bueno, ¿cómo es posible que que es un cuento, Juan el Oso es un cuento que tiene justificada fama de ser un cuento prehistórico, porque así lo considera? No lo conozco yo. Bueno, pues Juan el Oso es la historia del hijo de una mujer y un oso, es un cuento mítico, de lo más antiguo que hay, ¿no? Por lo menos a los que podemos llegar. Y esa mujer me contó ese cuento, no sabía leer ni escribir, como ya he dicho, pero tenía una enorme cultura de cuentos tradicionales, un bagaje extensísimo. Y bueno, pues allí la grabadora quedó y yo lo escuché una y otra vez, comparé con las otras muchas versiones que había después, que recogí después, con otras versiones que ya se habían recogido. Y al final armé lo que se llama la estructura de ese cuento y basándome en el que tuviera mayor contenido y mayor número de palabras, sobre ese hice la restauración, que es propiamente lo que yo hago, ¿no? Lo que haces es restaurar a través del lenguaje actual, naturalmente. Sí, claro, ponerlo en lenguaje fluido para que sea grato de leer, pero yo lo que no toco nunca es, digamos, la espina dorsal, la arquitectura del relato, eso no se debe tocar, cosa que se han hecho muchos adaptadores. Ah, ¿sí? Claro, bueno, estás viendo desde aquí una Blancanieves. Sí, Blancanieves. La última Blancanieves de que vimos en cine es un horror de adaptaciones, sobre adaptaciones y de... Bueno. Había dos Blancanieves, Bueno, No, quiero decir, dos películas que salieron ahí sí, simultáneamente. Sí, y sí, verdaderamente eran un poco horribles. Sí, es una mixtura. Pero tú acabas, esto es nuevo, ¿no? Este libro es nuevo, sí, es lo último, sí. Una colección nueva. El cuento tradicional es Blancanieves y los 7 enanitos. Sí. Y tu cuento se titula Blanca de Nieve y sus 7 hermanos. Justamente. Cuéntanos. Pues porque así se llamaba en la tradición hispánica. Ajá. Y yo la reencontré en folcloristas latinoamericanos. Se había perdido completamente en España y le seguí el rastro en América. Y en muchos sitios de América era Blanca de Nieve. Y sus 7 hermanos. Eso sí se mantenía en las tradiciones españolas, que eran sus 7 hermanitos. Nada de enanitos. ¿Y de dónde viene lo de los enanitos? Los enanitos es una adaptación tardía ya del 18 y 19, ya empiezan a aparecer los enanitos, pero en toda Europa y en todas las versiones, a las más antiguas a las que se puede llegar, son sus hermanos, que han sido expulsados del hogar cuando nace ella y el padre se encariña de tal manera con la niña, un poco de manera excesiva, nos entendemos, y expulsa a los hijos del hogar que se van al bosque. Y allí ella, cuando se harta del padre dominante, un padre posesivo. Bueno, todo eso está eliminado del cuento tradicional, claro, por supuesto. Claro, pues se reencuentra con sus hermanos en el bosque. Ya. Y el capitán de los hermanos, que se han hecho bandidos, en Andalucía, bandoleros, Sí. pues dice, a esta ni tocarla, que es nuestra hermana, porque la reconoce por el anillo de la familia. Ya. De todas maneras, fíjate, eso que dices de ese padre abusador directamente, no está eso en el cuento. Alguien debió pensar, esto es en detrimento de este hombre, vamos a quitar eso y ya está, ¿no? Sí, de todas maneras, por muy auténtica que sea la versión que se encuentre en la tradición oral, nunca es, digamos, morbosa, no se recrea, sino que trabaja curiosamente el principio de la insinuación. Es muy interesante eso. La quería mucho, estaba siempre con ella le decía, yo voy a ocupar el sitio de mamá. Esta es la última de la que he tenido alguna noticia. No, eso creo que es una técnica que siguen utilizando, esos tipejos, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a tu Blanca de Nieve. El personaje de Blancanieves, ¿tú cómo lo entiendes? Pues como una mujer que se libera a sí misma. Tiene que huir de un ambiente maléfico, incestuoso, y tiene que salir al mundo a buscarse la vida. ¿De cómo? ¿De qué manera? Pues como puede. Lo primero es toparse en el bosque
con 7 personajes que, sean sus hermanos, sean quienes sean, son 7 peligros. Son 7 peligros. Uno tras de otro. Y en Disney, bueno, aquello de las camitas y todas esas cosas, pues tenía su trasfondo, ¿no? Y además los dibujantes de Disney se divertían muchísimo, hicieron un contracuento con escenas eróticas y todo eso, ¿no? Con los enanitos, en fin. En fin, horror. Un horror. Y ella al final, y coincide con el caso de Cenicienta, tienen en común las dos, aunque son dos historias diferentes, que huyen de un hogar donde ya no pueden vivir, están acosadas o sufren de un maltrato continuo y tienen que salir al mundo a buscarse la vida y a superar otra serie de dificultades que no son chicas, y al final encuentran la liberación en forma de un príncipe que no es tal, que simbólicamente lo que se presenta es un ser, otro ser que viene de otro lugar que no tiene nada que ver conmigo, ni con mi familia, ni con nadie, y que encuentra la liberación pues a través del amor. Esa es tu interpretación, pero hay en el tratamiento, en fin, los que se han dedicado a la investigación y a la puesta al día de todos esos cuentos, hay muchos que se han preocupado, o alguno que se ha preocupado justamente de ir un poco más allá y rescatar de la interpretación tradicional los personajes de las mujeres de los cuentos. Pues eso es lo que yo hago también. Y yo lo que hago es ponerlo en forma, en un castellano normalito, bueno, si se me escapa algún adjetivo, bueno, pues espero que me lo perdonen, pero la historia yo trato de reconstruirla tal como se contaba en el hogar antiguamente. Ya fuera la tertulia del hogar, que era muy importante, o la tertulia campesina, ¿no? Que también lo era. Esta mujer a la que yo me refiero de Carmona era una lideresa campesina, porque era la que iba con los hombres, les preparaba la comida, y entretenía. Y dice, esto lo contamos a la hora de echar cigarro, me decía. La historia de Juan el Oso, que es tremenda también, ¿no? Bueno. Los personajes, esta por ejemplo, tu libro Mariquilla ríe perlas, sí. Esa es una cenicienta. Es una cenicienta. Es una cenicienta andaluza 100%, y que ha tenido, porque ahí los personajes con los que se topa en el bosque son 3 bandoleros. Cada uno le da un don. Uno que sea cada día más guapa, otra que le salga una estrellita de oro en la frente y otra que cuando ría eche perlas por la boca. Y a la hermanastra malvada le da los dones contrarios, ¿no? Es un cuento delicioso. Ahí ha habido investigadores andaluces del cuento, por ejemplo, Machado y Álvarez. Eso claro. es Hombre, importantísimo. Yo sigo en lo que puedo, en todo lo que puedo, sigo los pasos de Machado y Álvarez y luego pues de otros investigadores que han venido. Hay una mujer absolutamente maravillosa, no solo maravillosa escritora, sino, ay, qué pena que ya no esté para oírla hablar de vez en cuando, aunque solo sea. Ana María Matute. Maravilla. Los cuentos de Ana María Matute, esa colección grande de cuentos. Y a Ana María Matute le encantaba tu trabajo. Bueno, ella llegó a declarar algo que yo no recuerdo en este momento así textualmente, pero algo fantástico sobre ti. Sí. Bueno, a mí me cuesta hasta repetirlo, pero en fin. No, dilo. Bueno, dijo que yo era algo así como el tercer hermano Grimm, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Imagínate. Y lo dijo en el discurso de recepción del premio Cervantes. Bueno, Ana María era una mujer muy generosa, me quería mucho, no nos conocíamos antes. Ella leyó Cuentos al amor de la lumbre, le impresionó muchísimo por el trabajo, por la reconstrucción, claro, como lo puedo decir sin vanidad alguna, es un libro en el que yo solo he puesto el trabajo de ordenar, clasificar, poner un prólogo. Primero buscar y encontrar. Encontrar, pero que los cuentos no son míos, son los cuentos de la tradición oral. Claro, ella eso lo valoraba mucho, porque ella se había criado con las versiones de los cuentos de Grimm, ella recordaba perfectamente las ilustraciones, con Andersen, las ilustraciones de Rackham, por ejemplo, las tenía como idealizadas, ¿no? Y cuando aparece Cuentos al amor de la lumbre, ella, pues, algo así como, hombre, menos mal que en España hay alguien que se ocupa también de nuestra tradición oral. Sí, porque de Machado y Álvarez acá ahí se cortó, hay un vacío. No, en medio está Espinosa, que es un profesor que viene de Stanford, que hace una recopilación en los años 20 y la publica, pero es una recopilación folclórica, es decir, de los cuentos con todas sus titubeos, reiteraciones, mutilaciones, porque claro,
él lo tomó directamente de personas generalmente iletradas, se lo contaban, y el trabajo es espléndido. Pero claro, eso, para que vuelva a circular a través de la escritura, había que hacer algo más, ¿no? Y es lo que yo me permití. Estos cuentos, todos los cuentos, pero estos en los que hay esos prototipos de mujeres tan claros, dependiente del príncipe que las libera y tal, en este momento leídos a las niñas y por las niñas, yo creo que necesitan un poco de orientación en el sentido de, bueno, esto es una fantasía. Bueno, a los niños no hay que explicarles nada, ¿eh? Ah, ¿no? Ellos lo captan enseguida. Ten en cuenta que ellos tienen una manera de pensar que es hasta donde podemos llegar, que no es mucho, que es puramente simbólica. Ya. Ellos siempre intentan ver a través de lo que se les cuenta algo más. Y aceptan que los animales hablen, por ejemplo, con una naturalidad absoluta. Sí, cuando es lo más absurdo desde cuando los lobos hablan. Oye, ¿no? a lo mejor sería estupendo que hablaran. Claro. Y dedicarte de pronto a los animales un rato. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven, no? Bueno, pues a partir de ahí ya te puedes imaginar que los niños están en otra onda. Verdaderamente, hasta Piaget, por ejemplo, no se llega a descubrir cosas tan sutiles como que empiezan a pensar un poquito antes que hablar, lo cual es un descubrimiento revolucionario. Tú fíjate. Sí. No, estamos equivocados. Los niños empiezan a pensar un poquito antes de hablar y se piensan mucho en la primera cosa que van a decir. Hay experiencias muy interesantes. ¿Qué estarán pensando de los mayores? ¿Qué estarán pensando? Yo cuando un niño que no habla se me queda mirando y digo, madre mía, ¿qué estará pensando? Hay una película que se llamaba Mira quién habla. Mira quién habla, por eso es. Y bueno, pues los niños es que tienen otros parámetros, ¿no? Ya. Y claro, como ya no somos niños, no sabemos cómo, pero verdaderamente ellos van más allá. ¿Es verdad que hay cenicientas y cenicientos en los cuentos? Los cenicientos se perdieron, lamentablemente, pero todavía en España recogimos alguno, y yo lo tengo ahí puesto, que es la historia del hijo de un campesino que se casa con una mujer de segundas nupcias que lo maltrata. Y lo maltrata y no permite que vaya a la escuela y todo eso. Y es un cuento que está también en Cuentos al amor de la lumbre. Cuentos al amor de la lumbre, que se acaba de hacer una edición de bolsillo. Una edición de bolsillo en Alianza, sí. Muy Cuentos bonita, al amor de la lumbre, bueno, son todas las posibilidades de los cuentos hasta ese momento en el que tú acabaste esta obra, porque luego tú has escrito otros cuentos también fantásticos. Que además, bueno, entre otros libros, este libro que tengo aquí, El bosque de los sueños, que fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y ahí te volviste a hermanar con Ana María Matute, que también es Premio Nacional de Literatura Infantil. Y poco antes de todo eso que estoy contando, tuvimos un coloquio en la Biblioteca Nacional espléndido. Que la gente se divirtió por ella, claro, porque decía unas cosas precisamente de la Bella Durmiente, que era su gran tema. Ella tiene un cuento que se llama El verdadero final de la Bella Durmiente. ¿Y cuál es? Pues ella lo que hace es desarrollar un poco más la segunda parte del cuento que está en el francés, a ver si lo digo. Esto de tener una cierta edad, tú sabes, ¿no? Que es una edad cierta, pero no sé por qué decimos. Bueno, Perrol. En Perrol ya está la segunda parte de la Bella Durmiente, lo que pasa que a partir de Perrol ya desaparece. Ah, sí. Sí, fue cercenada, lamentablemente, y nos quedamos sin saber qué ocurre con esa mujer después de que despierta por un beso. A ver, el príncipe la besa, ya te imaginas. Y ya está, pues no es así. Pero no, hay una segunda parte muy interesante donde ella tiene que valerse por sí misma. Pero esto es de Ana María. No, de Perrol, pero Ana María lo desarrolla y le da una forma literaria preciosa, ¿no? Preciosa. Cómo ella tiene que superar a una suegra edípica, porque es una suegra que no quería que su hijo se casara con nadie, cómo tiene que superar el deseo de esa ogresa, que es la suegra, que se quiere comer a sus hijos, en fin, y cómo sortea toda clase de dificultades y al final triunfa y se libera también. Esto no encajaba en la mentalidad pequeño burguesa del siglo XIX. Con lo cual no pasa a los libros. No pasa a los libros. Y claro, lo que no pasa a los libros no... Se acabó. Se pierde. Y había un Bello Durmiente, que yo lo tengo en la colección de la Media Lunita, exactamente el contracuento de la Bella Durmiente. Existía también. Esto es
portentoso, Esperanza. Cuando tú te encuentras con estas cosas, dices, pero ¿hasta dónde llega la sabiduría popular, digamos, depurada durante siglos? Habían construido también un bello durmiente que no se llamaba así. Machado y Álvarez, que hemos mencionado varias veces, lo edita en su colección de folclore, en el tomo 10 edita los cuentos extremeños, que los hizo un colaborador suyo, Hernández de Soto, magnífico folclorista. Y ahí metió El príncipe durmiente en su lecho. ¿Y también lo despierta una princesa? No, lo despierta lo despierta una chica del pueblo que ha oído hablar que hay un castillo donde hay un príncipe que duerme y que solo despierta la noche de San Juan. Y aquella que consiga estar a su lado la noche de San Juan, pues se casará con él. Y a ella lo intenta, pero una intrusa se mete por medio y hace creer al príncipe que ha sido ella la que estaba al pie de su lecho cuando despierta. Me estoy acordando de otra mujer que también es española, es Fernán Caballero, que también tiene cuentos. Claro, lo que pasa es que Fernán Caballero hizo demasiada literatura, a mi entender, con los cuentos. Sí, posiblemente. Es decir, quitó, puso, reconstruyó y metía mucha morcillita de su gusto, ¿no? De su ideología, que era una mujer bastante conservadora, pero así todo nos dejó verdaderas perlas. Porque ella lo recogía de la tertulia de los gañanes de su cortijo, de dos hermanas, en fin, y en otros sitios, ¿no? Decía, Cuentos al amor de la lumbre se editan ahora porque la primera edición es una edición preciosísima, que yo es la que tengo, la primera edición. Esta, de bolsillo, no sé, me dice, así a primera vista, que estos libros son para mayores. Sí. Estos libros son para mayores. Claro. La otra edición eran para niños, pero había que leerlos. Había que leérselos al principio, los mayores. También eran para mayores. Sí, pero quiero decir que ya solamente el formato, dices, no, este es un libro para mayores. Eso es. Efectivamente, a leer los mayores. Y es una gozada. La edición de Anaya de primera y lo que ha seguido editándose, esa efectivamente ocurrió algo sorprendente. El mismo editor se lo creía y yo tampoco. Que de pronto empezó a proliferar como libro regalo para niños. Pero bueno, de una forma, yo no sé, sin nadie haber impulsado esa corriente ni esa orientación, que yo además estaba preocupado porque decía, bueno, vamos a ver con algunos padres cuando lean algunas cosas que hay aquí, claro, como ocurrió con la primera edición de los hermanos Grimm, la de 1812, que formó un escándalo tremendo. Y los propios Grimm tuvieron que meter un poquito de tijera. Pero ¿dónde está el posible escándalo? Bueno, que si hay momentos de una cierta crueldad, que si a la bruja no se la perdona, sino que se la quema en la plaza pública. Ya. Y yo decía, para los niños lo que les gusta es que a la bruja la quemen. Y es verdad. A los niños sobre todo les gustan los cuentos. Cuentos de miedo. Los cuentos de miedo, los cuentos escatológicos. Sí, bueno, muchísimos se parten de la risa. Claro. Y los de miedo se agarran Esta mañana les encantan. Esta mañana he estado yo en un colegio que lo primero que me han dicho los niños es, cuéntanos cuentos de miedo. Y digo, hombre, pero no es la hora, ¿no? Eran las 12 de la mañana. O sea, que tú crees que leer un cuento, aunque sea leer la tradicional Bella Durmiente o Blancanieves, Cenicienta, etcétera, es una cosa que no deja nada en la forma de entender la vida de los niños? Sí, quiero decir, con respecto al papel de la mujer en este caso concreto, puesto que seguro. Es un programa de mujeres. Seguro que deja. Lo que pasa es que cuanto más auténtico transmitirá valores más auténticos también. Ya. Porque sobre esto, Esperanza, hay mucha mitología también moderna, ¿no? Mucho culturalismo y mucho tópico. Sí, sobre el arquetipo, dice que, ¿por qué tiene que llegar a la cabaña Blancanieves y ponerse a lavar y a planchar y a arreglar la casa, ¿no? Que es un poco la crítica feminista, ¿no? Pues mira, yo siempre digo lo mismo. Yo me atengo a lo que dice Pincola Stress, que es una psicoanalista importantísima, norteamericana, que tiene un libro que se llama Mujeres corriendo con lobos, donde dice que no hay que tomar al pie de la letra esas cosas.
Que lo que No, está haciendo sobre todo, Antonio, yo creo, y vamos, lo digo también a las personas que nos están viendo en este momento, que leer es bueno, que ver cine es bueno, que pensar como consecuencia de lo que se lee es bueno, que rechazar un libro cuando se está leyendo, que eso nos pasa a todos, pero se lee para saber qué nos quiere contar el autor, y la propia capacidad que te va dando la lectura te permite rechazar absolutamente lo que no te gusta. Por eso acabas un libro y dices, no me ha gustado, no me ha interesado, ves una película, no me ha gustado, no me has interesado. Es mejor que no haya censuras y que haya capacidad o alguien que te ayude a ver, ¿no? Y capacidad de rechazar, ¿no? Y en el caso concreto de los niños, por rematar una idea que creo que es interesante, los niños hacen lecturas simbólicas, resumiendo mucho. Sí, sí. Y en esto que te decía de esta psicoanalista, dice, es que realmente lo que significa planchar, barrer, cocinar, es ordenar el mundo, ordenar el caos del mundo, del subconsciente. Ser capaz de poner orden en la naturaleza, que somos también, pero que somos una naturaleza pervertida, una naturaleza muy estropeada por muchos siglos de ideología. Bueno, es una interpretación. Es una interpretación. Es un placer haberte recibido aquí. Este es el nuevo libro último de momento de Antonio Rodríguez Almodóvar, Blanca de Nieve, qué bonito, y sus 7 hermanos. Muchas gracias de verdad, porque gracias siempre es un placer hablar contigo, hablar de cuentos, recordar a Ana María Matute, a la que queremos tanto. Y bueno, y pues en cualquier otro momento, aquí mismo, un día podemos ponernos aquí mismo a leer unos cuantos cuentos, aunque ya sé que los lees con tu hija en público y que hacéis unas cosas preciosas. Pero bueno, algún día podemos hacerlo los dos. Aquí estamos. Gracias. Antonio Rodríguez Almodóvar, mi segundo y último invitado esta noche. Gracias por habernos acompañado. Y hasta el próximo miércoles. Buenas noches.